Esta tarde, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindará ante la Asamblea General un mensaje con motivo de cumplir 2 años como jefe de Estado. Ayer la consultora Cifra reveló que el 55% de los uruguayos aprueba la gestión de Lacalle, mientras el 34% la desaprueba. Estos datos se conocen cuando en 25 días los uruguayos seremos convocados a votar por la suerte de 135 artículos contenidos en la Ley de Urgente Consideración, parte estructural de la actual gestión. Mientras se suceden los debates de cara a esa instancia, y si bien la opción celeste supera por más de 10 puntos al rosado en la muestra de Cifra, los indecisos son del entorno del 20% del total de electores, y a juzgar por esa cantidad podrían mover la balanza hacia cualquiera de las dos opciones. ¿Cómo viene la campaña para el referéndum y qué podemos esperar en los próximos días? ¿Cómo incide la valoración positiva que la mayoría de los uruguayos hacen de la gestión de Lacalle Pou? Lo conversamos esta mañana con Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. Mariana Pomies, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Mariana, los datos presentados ayer por Cifra, por ti en Telemundo, es bueno discriminarlos en 3 factores distintos, digamos. Uno es la evaluación propiamente dicha que hace la población de la gestión del presidente de la República. Otra es cómo ha sido esa evolución en los 2 años de gestión de Lacalle al frente del Poder Ejecutivo. Y una tercera es cómo estaban los otros presidentes de la República desde la llegada de la democracia a Uruguay en los primeros 2 años del gobierno. Me parece como lo presentaste ayer, es una muy buena forma para aclarárselo a la audiencia. En primer lugar, entonces, ¿cómo es esa valoración que hoy hace el 55% de los uruguayos de forma positiva de la gestión de Lacalle Pou? Y bueno, es un elemento muy bueno para el presidente. Habla de un apoyo popular en el sentido amplio. Más de la mitad de los uruguayos adultos o mayores de 18 años aprueban la gestión, a 2 años que tampoco han sido 2 años fáciles para ningún país, ¿no? Uno mira lo que han sido los problemas que ha tenido que enfrentar todos los gobiernos con el tema de la pandemia y sus consecuencias que trascienden, van mucho más allá de lo sanitario. Bueno, creo que en ese marco es una noticia muy positiva para el presidente. Ajá. También hay una lectura que se podría hacer, Mariana, es de que el 55% aprueba y nunca ha caído del 50% de la aprobación, pero también la desaprobación ha ido subiendo desde que asumió el cargo hasta ahora, ¿no? Sí. Empezó con un nivel muy bajo de desaprobación a los pocos días de su gestión, que era 16%, y hoy llega al 34%. Uruguayos desaprueban su gestión, que se concentran sobre todo en los votantes de la oposición, del Frente Amplio. Unos muy pocos votantes propios desaprueban la gestión, y claramente la evolución muestra un aumento de ese conjunto de ciudadanos, que, ojo, también es esperable a medida que avanza la gestión. Lo que suele pasar históricamente en Uruguay y en el mundo, que los votantes de la oposición empiezan a desconfiar y a ver con ojos críticos la gestión del presidente. Entonces sí es cierto, y hay que destacar que tiene 1/3 de los uruguayos que desaprueban su gestión, y ver eso como una luz de alerta, pero también como algo natural. No es esperable que a 2 años de gobierno la oposición también, los votantes de la oposición también aprueben su gestión. Mariana, si miráramos caprichosamente esos datos, podemos decir de que esa desaprobación se mantiene en unos 5 puntos por debajo de lo que votó el Frente Amplio en la elección de octubre del 2019, y más o menos el total de los votos que obtuvo Lacalle en la elección de noviembre de 2019. Y sí, porque lo que vemos también es que aún entre los votantes del Frente Amplio hay un 18% de ellos que aprueban la gestión de Lacalle Pou, y un 15% que ni. Y también por el otro lado vemos que dentro de los votantes de la coalición hay un 12% que desaprueba la gestión del presidente, y otros 6% ni. Entonces es cierto que el nivel de desaprobación está por debajo de la votación del Frente Amplio, porque hay votantes del Frente Amplio que aprueban la gestión,
y así como hay votantes, pero muy poquitos de la coalición que desaprueban la gestión, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, su nivel de aprobación está por encima de su votación y su nivel de desaprobación, como tú bien señalabas, está por debajo de la votación de la oposición. Uh-huh. Ese 12% de desaprobación dentro de la propia coalición, ¿se puede desagregar de alguna manera, Mariana? Sí, se puede. Está más concentrada en los votantes que no son del Partido Nacional. Ahí hay un poquito más de disidencia o de gente más desconforme con la gestión del presidente, ya sea de Cabildo, del Partido Colorado, bueno, de los que no son. Dentro de los votantes del Partido Nacional la desaprobación es muy bajita, mientras que aumenta un poco entre el resto de los votantes del resto de la coalición. Mariana, buenos días. Yo te quería consultar, cuando se habla de aprobación, ¿cuáles son los factores que influyen adentro de la pregunta? ¿Qué hay, como quien dice, metido adentro de la palabra aprobación y, por el contrario, qué se pondera a la hora de hablar de desaprobación? Bueno, nosotros junto con esas preguntas también hacemos otras, tratando de evaluar otros aspectos de la realidad del país, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy es que el nivel de aprobación es muy alto en una situación que tampoco es del todo favorable desde la percepción de los uruguayos sobre el país, ¿no? Hay muchas críticas a la economía, hay muchas críticas al funcionamiento, bueno, del mercado laboral, de la inseguridad en el trabajo, hacia la seguridad también. También hay algunos críticos con la educación, o sea, hay muchos aspectos del funcionamiento del país que tampoco la población los ve muy positivamente. Entonces, en ese contexto es más extraño aún que tenga un nivel de aprobación tan alto. Entonces, yo creo que el aspecto que nosotros encontramos mejor evaluado de toda la gestión de gobierno tiene que ver con la gestión de la pandemia. Eso ha sido un gran crédito que le ha dado en la opinión pública, porque ese aspecto sí es muy, muy bien evaluado en su gestión por todos, incluso también por los votantes del Frente Amplio, y eso es lo que ha sostenido desde el inicio esa buena imagen de gestión, porque no se ve en otros aspectos un balance tan positivo de gestión en el área de economía, de gestión en el área, bueno, de la seguridad, de otros componentes. Uh-huh. Justamente, Mariana, quería preguntarte sobre ese punto, porque hoy la crónica del diario El País con respecto a lo que incluye la memoria anual que el presidente entrega al Parlamento, nuevamente destaca cuestiones que tienen que ver con aspectos importantes de cada uno de los ministerios, y donde comienza el destaque de la crónica es justamente por el balance de la gestión de la pandemia. Pero la pandemia, estamos viendo que por los niveles de vacunación y demás, también está llegando, no digamos a un final, pero parece que estamos más cerca del final que del ingreso, digamos, por una cosa bastante obvia. Entonces, ¿qué escenario se le abre aquí al gobierno, viendo que, como tú comentabas al inicio de la anterior respuesta, hay dudas con respecto a la economía, el trabajo, seguridad, educación, por nombrar algunos, y su punto fuerte, que es la pandemia, estaría comenzando a ceder? Y bueno, el gobierno se enfrenta a un gran desafío de tener que sostener ese nivel de aprobación con la gestión de sus otras áreas, ¿no? Es lo que le pasa a todos los gobiernos. O sea, entra como en una etapa de mayor realidad en lo que tiene que ver con la gestión habitual de un país, ¿no? El tema es que previo a eso tiene el primer desafío, que es mantener los artículos de la LUC. El gobierno está embarcado en la defensa de este conjunto de leyes dentro de esta gran ley, que por lo que ustedes señalaban también, nosotros mostramos la semana pasada, hoy si fuera a suceder, la idea es que se mantendrían estos artículos, y bueno, y a partir de eso el gobierno tendría que empezar a dar señales de cumplimiento de sus promesas de gobierno, ¿no? De logros en las distintas áreas donde se había comprometido, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación,
que tienen que ver también con las fuentes de trabajo, ¿no? A través de la promoción de inversiones y de generaciones de fuentes de empleo. El tema de la gente está muy preocupada por el aumento de los precios, el aumento de las tarifas públicas, bueno, y ahí el gobierno también va a tener que tomar una decisión de cómo que definir políticas que en esa línea no generen un impacto negativo en la población. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a los datos de la muestra anterior de cifra con respecto a la ley de urgente consideración y a ese referéndum del próximo 27 de marzo, pero quería preguntarte para cerrar este capítulo con respecto a la evaluación del presidente Lacalle Pou a 2 años de su gobierno en comparación con gobiernos anteriores, los dos de Tabaré Vázquez, el de Jorge Valle y también el de Mujica, que ayer los presentabas en Telemundo. Sí, bueno, yo creo que eso también es una buena noticia para el presidente, que se compara con las últimas gestiones presidenciales en la misma etapa, 2 años, salvo Tabaré Vázquez en su primer gobierno, que estaba un poco mejor en su evaluación de lo que estaba hoy el presidente, él está mejor posicionado que el resto. De lo de Jorge Valle es entendible porque a 2 años de su gestión estaba la crisis del 2002 explotando, pero bueno, en el caso de Mujica o en el caso de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, muestra a este presidente en una mejor posición para gobernar y un mejor vínculo con la población por el grado de satisfacción que esos dos presidentes, que fueron presidentes bien evaluados en lo que es la historia del Uruguay y con un nivel de popularidad personal además muy alto cualquiera de los dos, ¿no? Bien, Mariana, ya pasando más al tema de la LUC, ayer en los datos que presentaban, bueno, todavía hay 1/5 de los uruguayos, a mí fue un dato que me llamó mucho la atención, de que 1/5 de los uruguayos mayores de 18 años para votar todavía no había oído hablar de la LUC. Es un dato que la verdad que parece bastante curioso a menos de un mes de la elección, del referéndum. Sí, lo que pasa que es un referéndum que está posicionado en el tiempo, en un momento muy muy particular, ¿no? El tiempo del verano es un tiempo donde la gente se desconecta, donde la política pasa a segundo plano o a tercer plano, ¿no? La gente se toma sus vacaciones o su descanso, deja de estar atento a las noticias, el humor de la gente mejora muchísimo en verano, ¿no? Porque hasta lo climático incide, ¿no? Entonces nosotros siempre nos pasa que en las encuestas en verano la gente ve mejor las cosas de que las encuestas en invierno, ¿no? Claro. Es una época donde la gente está con otro humor y donde le interesan otras cosas o se desconecta de otros problemas, ¿no? Entonces sabemos que históricamente la política y los temas políticos son vistos a mayor distancia en esa época. El problema es que la elección va a ser el 27 de marzo sí o sí, con lo cual les deja poco tiempo de atención de la gente a la campaña. Yo creo que lo que estamos viendo en estos días, y seguramente a partir de hoy va a ser como vertiginoso, es las campañas poniéndose mucho más las pilas, como decimos habitualmente, para que la gente le preste atención, para que la gente, bueno, ahora sí, ya faltan pocos días, va a tener que votar porque es obligatorio, tiene que decidirse, ¿no? Entonces sí, uno, ese nivel de indecisos o de distancia, si veías la primera pregunta que nosotros hacíamos, si se consideraban bien informados sobre la LUC, eso todavía llama más la atención, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este tiempo las dos partes van a tratar de revertir esa situación, de convencer a la gente más tibia o más lejana del tema de sus posturas. Y obviamente el desafío también para el sí es tratar de convencer a alguna gente que ya tiene pensado o que se siente más cercana al no, porque si no podría ganar. Después veremos si lo logra o no. Claro, yendo entonces a los datos directamente, información que se presentó el 22 de febrero pasado por parte de la consultora Cifra, el 45% de los uruguayos votaría por mantener, o sea, votaría por la opción del no el 27 de marzo y el 33% por la opción rosada del sí. Pero hay un 20% de indecisos, personas que todavía no han tomado una determinación, por lo cual hoy el panorama, si bien el no está más cerca de la línea de meta, que es tener un voto más que la otra opción,
el péndulo todavía sigue en movimiento, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso mismo lo que pase en estas semanas va a ser fundamental. O sea, las campañas tratando de convencer, de mostrar a sus a la ciudadanía el sustento de cada una de las posiciones, ¿no? Entonces yo creo que, volviendo a lo que hablamos al principio, este es el primer desafío del gobierno del año de convencer de que sus leyes son buenas y de que han generado algún impacto positivo en el país desde que rigen, porque son leyes que están hace 1 año y medio funcionando, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Qué es lo que incide? Ahora te lo pregunto como analista, más que para ver los datos directamente. ¿Qué es lo que crees que incide a la hora de que alguien tome una determinación? Y lo pregunto porque hace unas horas nada más hubo un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Eso incide en el humor social, pero además justamente es uno de los artículos que están contenidos dentro de estos 135 artículos en disputa. Por ejemplo, el tema seguridad. El gobierno ha hecho un anclaje importante sobre ese tema. También está el tema de educación, por ejemplo, con el tema de la construcción de los consejos desconcentrados. ¿Qué es lo que incide entonces en la opinión pública a la hora de definirlo? ¿O es solamente por simpatías políticas? Bueno, yo creo que todo lo que tú mencionaste incide, ¿no? Las simpatías políticas inciden. Mucha gente no quiere informarse mucho de los contenidos y va a terminar haciendo lo que aquellos líderes en los que ha confiado la función de gobernar le indiquen, ¿no? Entonces las simpatías políticas para un grupo importante va a incidir, pero también va a incidir, hay un grupo que está atento a temas como el aumento del precio del combustible o como el aumento de otras cosas que capaz que no están en la luz, pero terminan entrando, y hemos visto en los discursos cuestiones que no necesariamente tienen que ver directamente con la LUC, ¿no? Entonces eso también incide. También incide la percepción de seguridad, donde el gobierno habla de que las cifras han mejorado, y hay alguna gente que le cree y está satisfecho con eso, y otra gente dice, no, en realidad yo no percibo eso, la inseguridad ha aumentado, y entonces la LUC no estaría resolviendo los problemas que hay que resolver. O sea, yo creo que todas esas cosas inciden. El humor con el gobierno, sin duda, por eso nosotros vemos que gran parte de ese apoyo al no tiene que ver con una aprobación de la gestión. O sea, bueno, en realidad hasta ahora sí creo que el presidente ha hecho las cosas bastante bien, 55% aprueba su gestión y esta LUC es parte de su gestión. Entonces es natural que un presidente con este nivel de aprobación pueda sustentar la postura por el no. Bien, Mariana, ustedes resaltaban en estos datos reflejados el 22 de febrero que la estabilidad de las opiniones era bastante notable. Sin duda estábamos hablando recién de este 20% que queda allí todavía de indecisos y en donde claramente tanto la campaña del sí como la campaña del no han enfocado como todos sus esfuerzos. En este escenario también se empezaron a visorar los primeros debates. De hecho, la semana pasada asistíamos al primer debate entre el senador Manini con el senador Andrade y ya para esta semana y las que viene se han ido anunciando allí algunos otros encuentros. ¿Qué tanto pueden llegar a influir estos debates en este último porcentaje de este 20% de indecisos que quedan allí? Bueno, ahí es como una cosa, hay una cosa teórica de cuánto incide el debate y después una cosa empírica de cómo han sido los debates. Lo que nosotros hemos visto en el debate pasado y que ya se había repetido en los debates presidenciales que hubo de cara a las elecciones nacionales, es que en el fondo los debatientes le hablaron a sus convencidos, ¿no? Yo creo que no es porque, a ver, no sé si lo hicieron mal o bien, porque eso es otra cosa, juzgar la estrategia de debate, ¿no? Pero si uno escuchaba los discursos, por más que se manejó bastante información, yo creo que Andrade en particular volcaba hasta demasiada información que era difícil asimilarla, ¿no? Ese hecho no es lo que define, pero yo creo que el tono y el tipo de información que se manejaba y cómo se manejaba, en el fondo le terminaba hablando a los convencidos. La gente que ya estaba decidida por el no se sintió muy bien representada por Manini y generó como un refuerzo de eso, y lo mismo con la gente que estaba convencida por el sí. Yo no estoy segura de que
no sé si es el formato, no sé si es cómo se organiza, que sirva para mover posiciones de indecisos, porque además en general lo que suele pasar, y eso es otro tema, es que los indecisos es la gente más lejana a la política y probablemente ni mira el debate. Claro. Son muy pocos aquellos que realmente están indecisos y quieren escuchar las posturas y se toman el trabajo y el esfuerzo de hacerlo. Claro. El grueso de los indecisos son los lejanos a la política y capaz que ni se enteraron que hubo un debate. Sí, a lo sumo se enteran si hay un referéndum, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que el problema es que los que más querían verlo eran los convencidos para ver cómo defendían su postura aquellos que están defendiéndola, ¿no? Claro. Por eso parece que le hablan a los convencidos. Pero ya había pasado esto en los debates anteriores que había tenido la calle Pou con Martínez y otros debates que con este formato, no estoy criticando el formato, pero no estoy segura que sirva para llegar a ese grupo. Ojo, reforzar a los convencidos es clave para la campaña también. Claro. ¿No? Porque de ahí salen todos esos argumentos que después los convencidos que salen a la calle a tratar de convencer a otros manejan. Claro. Y Mariana, entonces, ¿cómo se logra hablarle a los indecisos entonces? Porque resulta ser todo un desafío, más cuando cada vez la política se va nutriendo de votantes a los que la política le importa poco o relativamente poco. Es muy difícil hablarle a ellos. Yo creo que ahí siempre cuando hablamos además con distintos candidatos o campañas es la multicanalidad y el multimensaje, porque el problema es que si algún perfil tienen los indecisos es que están más lejanos que el resto de la política, entonces llegarle es más difícil. Entonces a algunos se les podrá llegar a través del mano a mano, del boca a boca, del puerta a puerta. A otros se les llegará a través de las redes, pero nosotros que los hemos estudiado no es que no usen las redes, es que cuando ven temas políticos en las redes le huyen, buscan otros temas en las redes. Entonces uno dice, bueno, con las redes le llegás a todos, sí, pero somos muy selectivos de lo que vemos y leemos en las redes. Entonces no es tan fácil llegarle. No tengo la bola mágica porque sería bárbaro saber cómo llegarles. Lo que sí nosotros vemos es que hay que desplegar todas las estrategias posibles de parte de las dos partes para poder llegar a este público. En este rango de indecisos, este 20%, ¿hay una predominancia de gente más joven o hay de todas las edades? ¿Han tenido la posibilidad Hay un poco más de gente joven, pero no tanto como suele pasar habitualmente en las elecciones, porque también hemos encontrado que algunos de los temas que se manejan son más de interés de los jóvenes. Entonces, si bien es cierto que hay un poco más de jóvenes, los indecisos no tienen el peso que habitualmente tienen los jóvenes en los indecisos, porque algunos de estos temas movilizan a los jóvenes. Entonces también hay bastantes indecisos en el resto de los tramos de etarios, ¿no? Mariana, para ir cerrando este capítulo, dos preguntas. Una que tiene que ver con la territorialidad a la hora de el encare de las campañas. Y hago la pregunta en dos fases, digamos. Una primera es donde la coalición de gobierno tiene un mejor anclaje en el interior del país, pero debe trabajar hacia Montevideo. Y lo mismo para la campaña del sí, que está mayormente alimentada por el Frente Amplio y el PIT-CNT, donde tienen una mayor predominancia en Montevideo, pero necesitan también recolectar votos del interior del país. ¿Cómo se hace ese trabajo, sobre todo con la canalización de los mensajes, no? Y bueno, ahí claramente, obviamente que el interior es una fortaleza para el no y el sí tiene que ir. Y ahí básicamente yo creo que la estrategia va a ser como hicieron la de la juntada de firmas, o sea, pueblo a pueblo, casa a casa, con los referentes de los lugares, y sí, si el sí quiere ganar o estar cerca de ganar, va a tener que tener una estrategia muy fuerte en el interior, pero ahí básicamente es casi que persona a persona. Claro. Y una última pregunta era vincular un tema con el otro, y algo dijiste en el reportaje. ¿Cuánto incide la valoración positiva del presidente de la República dentro de la campaña de cara al referéndum del 27 de marzo? Sabiendo que el presidente no puede hacer campaña
por una limitación constitucional, pero hablar del tema habla y participar del debate público participa. ¿Cómo incide una cosa sobre la otra? Yo creo que incide mucho, más en un contexto donde volvemos a lo mismo, es un tema complejo y la gente no se va a poner a informarse al detalle. Entonces, dado que están tan satisfechos con la gestión del gobierno, eso se traslada a, bueno, seguir el Consejo de Gobierno. Si el gobierno apoya el no y yo estoy satisfecha con lo que están haciendo, voy a votar el no. Entonces, hay un peso importantísimo de eso en lo que puede ser el convencimiento de la gente a votar la opción que propone el gobierno, sin duda. Otro partido sería si la gente estuviera desaprobando la gestión del gobierno. Entonces ahí es lógico que la gestión del gobierno de alguna manera está vinculada a estas leyes, ¿no? Es la ley madre, es lo que le ha permitido, claro. Y esa es otra discusión que, bueno, no sé si se va a dar o no, pero yo he escuchado algunas argumentaciones que dicen, bueno, es que el problema no está solo en el... Mariana, estamos de vuelta en contacto contigo. Estabas haciendo una composición con respecto a lo que podía incidir la gestión del presidente de la República en la decisión que el cuerpo electoral, digamos, deba tomar el 27 de marzo. Yo creo que tiene mucha incidencia, porque el presidente además lo hizo así, o sea, que pesara, porque gran parte de su programa de gobierno y de su proyecto está en esa LUC. Entonces, lo que viene haciendo hasta ahora, él puede decir está dentro de lo prometido y la gente está satisfecha. Entonces, ¿por qué no apoyar lo que venimos haciendo? Yo creo que se traslada eso. Y ahora sí, una última pregunta y ya cerramos el reportaje, Mariana. ¿Hay una disociación en los números o una asociación en los números entre lo que es la gestión del presidente de la República y la gestión del gobierno? Sí, yo creo que sí. Que mucho de ese apoyo es un apoyo personal a la figura del presidente, porque además la gente no está, o mucha gente no está pendiente de lo que pasa en las distintas áreas de gobierno. Y básicamente es él. Además es un presidente que ha estado muy presente, que tiene mucho protagonismo en todas las cosas que pasan. Entonces gran parte de ese apoyo, de ese 55, es propio. Y la gente no tiene tan claro si en las distintas áreas de gobierno, si los ministerios, cómo están funcionando las cosas, e incluso en algunos hay desaprobación. Entonces, desaprobación en el sentido de que, bueno, la gente está preocupada por la inseguridad, preocupada por la economía, preocupada, y esas son áreas concretas de gestión, y sin embargo esas preocupaciones y esos temores no se trasladan a cuando se habla de la gestión del gobierno, que básicamente está englobado en la figura del presidente. Mariana Pomies, un gobierno muy presidencialista. Sin dudas. Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un gusto.